buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros en un episodio más de Usted, Yo y Otros como Yo. El día de hoy vamos a hablar de otro tema súper importante, sobre todo en estos días que seguramente muchísimas familias están buscando una escuela para que sigan ahí la educación de sus hijas, sus hijos. No es un tema fácil para muchas personas, tiene que ver con, por supuesto, el bolsillo, la calidad de la educación, el tipo de la educación, la cercanía, son muchos los aspectos que hay que considerar a la hora de elegir una escuela. Y en México tenemos una amplia diversidad, tenemos muchas opciones, desde la escuela tradicional pública, también la escuela tradicional privada, en la que hay otras opciones, como a lo mejor la escuela Montessori, que quizá es una de las más conocidas. Pero también hay que tomar en cuenta, creo, a la hora de hacer este análisis, que durante el periodo neoliberal se atacó mucho a la escuela pública, se le quitó recursos y eso pues fue mermando probablemente su calidad. Así que el día de hoy también vamos a tratar de rescatar, de reivindicar a la escuela pública, de hablar sobre cuáles son las opciones que se están viendo en esa parte de la escuela en México. Y para eso hemos invitado a dos personas especialistas que nos acompañan el día de hoy: Sagrario Barrales García, profesora y consultora académica, muchísimas gracias, bienvenida. Y Yesid Sierra, director de gestión escolar de la Secretaría de Educación Pública del área de educación básica, ¿cierto? Sí, pues, gracias. Bienvenidas, bienvenido, muchísimas gracias. Pues si quieren comenzamos a lo mejor con algo como con lo básico. ¿Qué es lo que tendrían que tomar en cuenta las familias a la hora de comenzar a buscar una escuela? Por supuesto, seguramente depende del grado a la que estén sus hijas, sus hijos, el kinder, la primaria, secundaria, incluso también el bachillerato. ¿Cuáles serían esos a lo mejor puntos, aspectos que tienen que tomar en cuenta? Si quiere comenzar usted, profesora Sagrario. Bien, gracias. Mira, yo diría que cuando una familia está frente a esta cuestión de qué colegio elegir para mi hijo, lo primero que tiene que mirar es hacia el dentro de la familia, ¿sí? O sea, deben de conocer perfectamente cuáles son las características y las necesidades de sus hijos, pero al mismo tiempo hacia dónde va la familia como tal, ¿no? ¿Qué es lo que la familia está buscando? Porque puede ocurrir que llegues a un colegio y la propuesta que escuchas te parece muy atractiva, pero de repente la familia olvida que debe de haber una corresponsabilidad, ¿no? O sea, la presencia de la familia en el entorno educativo es fundamental. Y en esta medida, los padres de familia, al ir conociendo las propuestas, pues tendrán ellos que definir de alguna manera qué tanto están abiertos a involucrarse y a poder participar de lo que el colegio hace la invitación o abre estas posibilidades, y no solamente pensar en si me han comentado que es muy buena, o si me alcanza, o si este es el colegio que ahorita está más de moda. Sí, creo que por ahí tendrían que empezar. Es un muy buen punto de partida, gracias, profesora. Yesid, ¿quisieras comentarnos algo de esto? Bueno, pues básicamente ya lo dijiste, el tema de las necesidades de la familia, qué tipo de educación quieren llevar a su hija o a su hijo. Básicamente sería pues eso, ¿no? Y platicarlo mucho con las niñas y los niños, ¿no? Evidentemente yo pienso que una de las cuestiones es también lo que ellas sienten, ¿no? Cómo se sienten en su entorno educativo, porque evidentemente en muchas ocasiones no tomamos en cuenta lo que nuestras hijas o hijos quisieran, ¿no? Y hoy sabemos que la opinión de ellas y de ellos es muy importante. Lo que tú decías es muy relevante ahora, el tema de la comunidad y de la familia. Estamos como regresando desde la Secretaría de Educación Pública a ese tema de darle mucha prioridad a la comunidad, al involucramiento familiar, ¿no? Porque pues durante muchos años
se creyó que dejabas al niño en la escuela y de hecho las prácticas también de la escuela eran muy privativas en cuanto a permitir que las mamás o los papás se involucraran en la educación de las niñas, ¿no? De hecho, durante muchos años los maestros y las maestras decían, pues los papás y las mamás que no entren a la escuela, ¿no? Este es nuestro territorio, ¿no? Pero ahora se está promoviendo mucho que las mamás, las familias se involucren, la comunidad, porque evidentemente la educación es para mejorar el entorno. O sea, lo que buscamos con la educación es mejorar cada vez más. Entonces yo pensaría quizás dos cosas, y ya lo mencionaste: tomar la opinión de las niñas y de los niños y saber que la educación no es solamente la que sucede en las aulas y en las escuelas, sino que la familia es muy importante para lo que, pues el desarrollo, la ciudadanía, el ejercicio de las niñas y de los niños. Entonces, esas dos cosas, la opinión y el que las familias sepan que tienen que poner de su parte para la educación de las niñas y de los niños. Me parece que en esta primera pregunta han tocado puntos súper importantes. Quisiera ir como desmenuzando a lo mejor algunos de ellos y regresando a lo que comentaba profesora sobre la corresponsabilidad de las familias y ligándolo un poco con lo que señalas de se trata también de pues que puedan saber también las familias y que la educación no solamente está en la escuela, sino también por supuesto en casa. Y algo que yo señalaba al inicio que tiene que ver con el modelo neoliberal, con el capitalismo, que al final eso va marcando nuestros modelos de vida, nuestros modelos educativos, cómo nos relacionamos incluso, y qué tanto ha afectado justamente estos modelos económicos, políticos y sociales en que las familias se desliguen se vean que todo es individual, ¿no? Tú puedes salir, tienes que salir adelante por ti mismo, y si el pobre es pobre porque quiere, porque no le echa ganas, es tu trabajo como maestra, como maestro, educar a mi hijo, ese no es mi trabajo como papá. Pero por otro lado también hay algo que es una realidad material que muchas familias, pues para que incluso en la escuela pública, para que puedan enviar a sus hijas y a sus hijos, tienen que trabajar doble turno. Entonces en realidad no les da la vida para poder estar de manera más involucrada. ¿Cómo también salvar eso, profesora? ¿Cómo también pues de alguna manera es esa realidad? ¿Y qué les diría justo a esas familias que no están teniendo tiempo para poder estar de manera más involucrada con las familias y pues no en una manera de bueno pues es lo que les toca, pero qué es lo que podrían hacer en este sentido a la hora de buscar la escuela? Bien, mira, sí es verdad, cada vez los padres de familia encuentran menos espacios y tiempo, sobre todo se escucha mucho esta parte de no tengo tiempo para, ¿no? Entonces, el ideal sería, tenemos que hacer un ajuste desde casa en priorizar nuestras actividades. Entiendo perfectamente esta necesidad económica para salir a trabajar, pero aquellos espacios en los que logramos estar con los niños, con las niñas, dar un tiempo de calidad y sí facilitar esta atención que me permita también ir reconociendo lo que se está haciendo del colegio y en qué aspecto puedo intervenir. Ocurre muchas veces que los padres de familia buscan un colegio que tenga un horario ampliado, ¿no? Que les permita dejar a sus hijos en talleres, que bien pueden ser talleres deportivos, talleres artísticos, pero también estos talleres como para hacer las tareas, ¿no? La realidad es que los colegios hoy en día buscan cada vez dejar tareas de menor tiempo y procurar que los niños puedan desarrollar otro tipo de habilidades. Por eso es que ofrecen este tipo de talleres. Ahora bien, me he encontrado y sé de casos en donde, además de dejar a los chicos en estos horarios y con estas actividades, buscan actividades extras, ¿no? O sea, por si fuera poco, hay que llevarlos a los fines de semana a otro taller o a otro club. Está bien, la necesidad es clara, pero eso no limita la posibilidad de organizarse de una manera que te permita, sí estar con tus hijos, sí poder platicar, ¿no? De esto, qué es lo que estás haciendo. A veces este diálogo que
se puede dar a la hora de la comida con tus propios hijos, te puede dar la oportunidad de reconocer muchos de estos elementos en donde el niño o la niña ha madurado, ¿no? Y las habilidades que está desarrollando. Y olvidarse totalmente del hecho que la educación es privativa de los profesores o exclusiva del colegio, ¿no? Los padres de familia, insisto, tienen que involucrarse. Definitivamente. ¿Quisieras apuntar algo sobre esto, Jessy? Sí, pues precisamente lo que tú mencionas, ¿no? Este tema, creo que México ha entrado en un proceso de transformación bastante importante desde todos los frentes. O sea, hay una democratización de la vida pública, hay una manera diferente de abordar la política social, hay una manera diferente de abordar la educación. Y pues básicamente yo rescataría lo que tú mencionabas del individualismo, ¿no? Sí podemos hablar de un periodo neoliberal. Personalmente creo que este asunto del capitalismo y del tema del exceso de competencia, del exceso de individualismo, de este modelo patriarcal que nos ha traído hasta donde estamos, con crisis políticas, crisis económicas, crisis ambientales. O sea, es consecuencia de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues viendo esto, México ha entrado en un periodo de transformación y no se puede transformar un país sin la educación. Y la educación que se está proponiendo empieza a cambiar, a transformar desde sus fundamentos epistemológicos, sus fundamentos filosóficos. Por ejemplo, ya no hablamos de asignaturas separadas, hablamos de campos formativos y de ejes articuladores. Entonces ya no hablamos de matemáticas, de ciencias, hablamos de lenguajes. Entonces al hablar de lenguajes incluimos también el arte. El arte es un lenguaje, antes no se entendía eso. La lengua indígena también es muy importante. Estamos hablando de saberes y pensamiento científico. O sea, la ciencia ya no es una ciencia hegemónica, ¿no? La ciencia que nos han dicho casi que la ciencia igual verdad, ¿no? La ciencia es incuestionable. No, también estamos pensando en los saberes y estamos tratando de formar ciudadanos y ciudadanas con una mentalidad crítica, ¿sí? Una mentalidad crítica que le permita observar los problemas comunitarios y responder a ellos, solucionarlos con lo que se tiene cerca, con los saberes propios, ¿no? O sea, temas como la milpa, temas como, o sea, hay muchos saberes que son propios de nuestra cultura que por otro tipo de conocimientos que permearon la educación durante mucho tiempo fueron dejándose atrás. Entonces, el modelo educativo ya no se promueve el individualismo, se promueve como un asunto de cooperación, de comunidad, de entender el valor de estar, de la comunidad, de los saberes propios, el valor de tener un pensamiento crítico, ¿no? O sea, no te tengo que decir que más o menos si sumamos los países que están en guerra hoy en día, es 1.000 millones de personas habitan en países que están en guerra. Eso es más o menos el 20% de la población mundial. El problema de la crisis ambiental, los extremismos, ¿no? Esta mañana nuestra presidenta tuvo una llamada muy importante con Donald Trump porque es un señor que quiere imponer a la fuerza sus miradas, y ese tipo de personas son consecuencias de un modelo educativo. Ese tipo de personas son consecuencias de un modelo educativo que se quiere transformar en México con esta educación, con una nueva mirada, con nuevos fundamentos epistemológicos y filosóficos. Solo por mencionar esto, ¿no? También retomando epistemologías nuevas, ¿no? Las epistemologías del sur que se han ido también, bueno, que ni siquiera eran observadas, ¿no? Entonces, conceptualmente también hay ideas de
justicia epistémica, justicia curricular, democratización del conocimiento, todas esas cosas, también una relación horizontal entre las personas que están en las escuelas, ¿no? Directoras, supervisores, maestras y maestros, todas esas cosas se están trabajando desde la Secretaría de Educación, ¿no? Es una nueva educación para que ya no pensemos en que salimos de la educación básica a competir. Ya no, o sea, la idea no es esa, no queremos salir a competir, a destruir a la otra persona, no, ya hay que cambiar ese chip, porque no solo nos ha llevado a México a una situación difícil, sino al mundo. Entonces la idea es esa, cambiar la educación, transformarla desde sus fundamentos. Sí, y como verán, estamos ya entrando justamente en este tema profundo del que les queremos hablar, y quizá yo apuntaría también otra parte del tema de corresponsabilidad de las familias, que tiene que ver los roles de género, y que prácticamente también todo esto se le había dejado a las mujeres, a las mamás específicamente, y pues por supuesto que va a ser muy complicado que las mamás sigan asumiendo toda la responsabilidad de la educación, de ir a las juntas, de revisar las tareas, de ir a lavar el salón en el caso de las escuelas públicas, o sea, de verdad es insostenible para las mujeres. Así que cuando hablamos de corresponsabilidad de las familias, también es un llamado a los papás o a los hombres cuidadores que también están como parte de esas familias. La siguiente pregunta, me gustaría que ahora nos pudieran hablar también, a ver, tenemos varias opciones, como señalábamos, tenemos la escuela tradicional, que puede ser, llamarlo de esa manera, la escuela tradicional no solamente en el ámbito público, sino también en el privado, ¿no? El profesor, la profesora dicta su clase, les deja tarea y demás, pero hay también desde hace muchísimos años otras opciones, que es, por ejemplo, el sistema Montessori, la escuela activa, que creo que, por ejemplo, esas dos en particular ha sido como de las más utilizadas o de las más, de las más queridas, incluso por cierta progresía de clase media, por ejemplo. Hay muchísimas otras, incluso a lo mejor una parte conservadora, igual también para según las clases a la que se pertenezca, clase alta, clase media. ¿Cuáles serían los diferentes métodos educativos, profesora, y cuáles serían también sus ventajas? Mencionas la escuela tradicional, ¿no? El método tradicional. Bueno, primero tendríamos que hablar un poco de para entender por qué, aun cuando hablamos de este método tradicional, podríamos estar de acuerdo en que ha ido matizándose cada vez más, ¿no? Y la rigidez que tenía inicialmente ha cambiado. Sí podemos hablar y definir o decir que este método tradicional, en un inicio, yo diría que era unidireccional, ¿no? Tanto al momento de transmitir como para el receptor. En este método, el profesor justamente tiene o juega un papel central, porque es el que transmite los saberes de alguna manera. Y al alumno le correspondía, tanto a niños como niñas, ser receptores, pero más bien pasivos, ¿no? La estructura de estos salones que había hace, no sé, 35 años todavía, puedo decir que a mí me tocó trabajar en algunos de ellos, tenía una estructura en donde incluso había una tarima para que el profesor subiera y pudiera ver a los chicos y chicas desde una postura más elevada, ¿no? Pero, perdón, yo estudié en la preparatoria 5 de la UNAM y así están los salones. Claro. O sea. Sí, o sea, la intención era justamente el denotar este lugar que ocupaba el profesor, y entonces pues los alumnos les tocaba estar recibiendo. Había una intención, pero muy muy fuerte, para que esta autoridad también generara un sentido de orden, ¿no? Porque el orden te permitía estar a la escucha, y si escuchabas y demás podías escribir todo lo que te dictaban, ¿no? Eran dictados interminables. Y aquí además el libro de texto
jugaba un papel primordial, ¿no? Porque todo había que irlo a consultar al libro, ¿no? Y entonces, a veces, inclusive del mismo libro era, subraya lo más importante y llévalo al cuaderno. Entonces, esta línea que se venía trabajando, pues hoy en día ya podemos ver que aun cuando pensamos, el colegio es tradicional porque las bancas están alineadas, bueno, sí están alineadas, pero ya no están atornilladas como en aquella época, ¿no? Hoy en día ya se pueden mover, ¿cierto? En aquel momento, lo que el profesor decía era, y los exámenes además eran exámenes estandarizados, porque lo único que buscaban era evaluar contenidos, ¿no? Entonces se fijaban en esto sí lo aprendiste o no, pero no miraban el proceso, todo lo que había atrás para poder aprender. A partir, como lo dice bien Jessie, estos cambios que han venido transformando a México y todas estas nuevas posibilidades que ha ido incorporando la Secretaría de Educación Pública, nos hace, pues, yo diría de estos cambios entre los más cercanos y que tengo muy presentes, es cuando de repente nos convocan a trabajar ya con proyectos, ¿no? Algo que no se veía, porque en la escuela tradicional, incluso los planes y programas de la Secretaría de Educación Pública te indicaban qué módulo tenías que trabajar, en qué mes, ¿no? Porque estaba calculado para todo un ciclo escolar. Y aquí se dejaba de lado totalmente, pues, estas necesidades tan particulares de los niños y niñas. Tú tenías que cubrir con esto. A partir de que empezamos a visualizar que, y el compañero lo decía, esta parte de competencias, pero mirando las competencias como esta posibilidad de enlazar un conocimiento con una habilidad, con una actitud, te llevaba a poder desarrollar un proceso educativo diferente. Y el trabajar con proyectos que hoy en día todos los colegios, tanto públicos como privados, lo llevan a la práctica, aún en esta idea de escuela tradicional, sí te permite trabajar con los alumnos de una manera colaborativa, ¿no? El profesor incluso ya no juega el papel de yo soy el profesor que todo lo sé, sino que soy un mediador. Te acerco herramientas, ¿sí? Te pongo un problema, una situación, la hago problemática para que la reflexiones, analices, vayas construyendo. Y esto lo hacen tanto en el interior del salón como extramuros, ¿no? No es privativo exclusivamente del colegio como tal, sino que hay esta apertura a investigar fuera, a trabajar con las diferentes herramientas que puedes irte acercando, y entonces empieza ya a verse esta postura tan tradicional, tan rígida, como algo que va abriendo un abanico de posibilidades y que no va a pelear en absoluto con un método Montessori, como bien lo mencionabas, porque la intención sí está bien delimitada, ¿no? Entonces, hablábamos justo, ¿cuál es mejor? No, es que depende realmente de hacia dónde tú como familia te planteas el insertarte en este micro espacio educativo para después incidir en la sociedad en su totalidad. Creo que por ahí tendríamos que iniciar. Claro, y quisiera apuntar algunas características de este tipo de escuelas, de Waldorf, de las escuelas activas, de Montessori. Claro que sí. Mira, por ejemplo, si hablamos específicamente en la escuela tradicional, ya lo mencionaba, los alumnos y alumnas son pasivos. Ahí radica la diferencia con una enseñanza activa. En la enseñanza activa, el chico va a ser capaz de construir y se va a centrar más en los estudiantes. Ahora, en el sistema Montessori, hablamos de, ya no aparece ahí la figura del docente, sino de una guía, ¿sí? El guía va a tener este papel de poder crear un ambiente, porque aunque existe a nivel de edificio escolar un aula, el aula cuenta con ambientes perfectamente delimitados
donde los niños y niñas van a poderse acercar para construir este aprendizaje. Entonces, la guía lo que hace es plantear una situación, pone una propuesta a los chicos y ellos, ¿sí?, van a ir autorregulándose, porque esta es una de las características que vamos a poder observar en el método Montessori en cuanto al tiempo y al avance que va teniendo. Cuando la guía detecta que en un momento hay un elemento que se le dificulta al niño o a la niña, entonces es cuando se acerca y propone si quiere dejar esta actividad para un momento más tarde, y entonces le facilita otra que está alineada con lo que está haciendo, pero que lo pueda hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para que él vaya sintiendo esta satisfacción de lo estoy logrando y al mismo tiempo estoy colocando las bases para hacer esto que es más complejo, ¿sí? Una vez que los chicos van trabajando esto, también aquí hago un paréntesis, es importante señalar que los chicos están colocados en estos ambientes, pero son chicos que tienen diferentes edades, ¿sí? Porque los agrupan en lapsos, por ejemplo, de 3 a 6 años, ¿sí? Entonces, entre ellos, esta interacción que hay, la forma en la que ellos se comunican, ellos mismos se van enseñando unos a otros. Y todo esto, la guía lo va a ir observando, lo va a ir anotando para evidentemente preparar las siguientes actividades que se van a realizar. A veces se confunde y de repente cuando hacemos una revisión de si queremos comprar algún juguete para nuestros hijos o cosas por el estilo y entramos a internet y empezamos a ver y dicen juguetes Montessori y te encuentras con que hay una manzanita, ¿no?, así muy linda que puedes colocar y demás, y cuchillitos también de tela con los que vas a simular que vas a cortar. Bueno, la realidad es que en Montessori los niños sí van a cortar la manzana física, tal cual, ¿no? Y esto pues nos despega un poco de esta idea de que todos estos juguetes son Montessori. En Montessori, por ejemplo, cuando los niños y niñas van a aprender el proceso de la lectoescritura, ahí no hay cuadernos, ahí no hay planas, ¿no? No hay libros. Ellos van a partir de esta relación tan cercana que hay con los adultos y que viene desde casa, con papá, con mamá, en esta parte sonora, van a ir repitiendo los sonidos y cuando llegan al ambiente escolar, se les van facilitando recursos para que ellos vayan reconociendo. Por ejemplo, hay unas letras que tienen encima lija, y esto es para que los niños lo vayan tocando, y entonces aquí ya estás también haciendo que tu cuerpo forme parte de, y los niños de tantas veces que las van repitiendo y las van tocando y escuchando, logran ir armando palabras para dar este inicio, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la escuela tradicional, pues sí había un libro que inclusive hasta tenía la letra punteada para que tú la repasaras por encima, ¿no? Pero hoy en día las maestras, los profesores, buscan otras estrategias, y específicamente en preescolar, por ejemplo, las profesoras incluso permiten que los chicos entre ellos se dibujen las letras en la espalda, ¿no?, sin ser Montessori, o que utilicen bandejas con arena para dibujar las letras sin serlo. ¿Por qué? Porque están abiertas estas posibilidades de incorporar nuevas estrategias atendiendo justamente a la necesidad de los niños, ¿no? O sea, sí se está observando esto. En el sistema Waldorf, ahí de entrada podríamos decir, para ellos no hay ni exámenes ni calificaciones, ¿no? O sea, la propuesta es más a que los niños y niñas, y si no me equivoco, su sistema permite llegar hasta preparatoria, tengan un acercamiento muy directo con la naturaleza, porque de hecho no usan tecnología. O sea, ahí la idea de que los niños puedan usar tablets, iPads y demás, no es parte del proyecto, sino que la intención es que ellos puedan
observar en ambientes de mucha naturaleza y a partir de estos poder ir descubriendo, ¿no? Y ahí los propios niños, una vez que les han dado alguna propuesta por parte de también la guía mediadora o mediador, ellos mismos escriben sus propios libros, ¿no? O sea, pensado no como el apunte tan cual, sino a partir de esto que fui descubriendo, esto es lo que voy haciendo. Suena un método muy, muy distinto y a veces hasta revolucionario, pero justo estos puntos que menciona, profesora, en el caso de Montessori, que los agrupan en diferentes edades, en el caso de este otro método, que no utilizan la tecnología, pues en realidad a mí eso me lleva a hablar de la escuela pública y a lo mejor en particular de la escuela indígena, porque en realidad esto es algo que se ha hecho en la escuela indígena y no de una manera innovadora y sobre todo no se le ha visto así como que están innovando, como que están rompiendo esquemas, sino que ha sido pues por las propias condiciones en las que se encuentra ese tipo de educación. Las escuelas son multigrado, en un solo salón están todos los grados, todas las niñas y niños, y en realidad también mientras las niñas y niños que son de mayor grado, quinto, sexto grado, también se encargan de ir educando y de acompañar a quienes tienen menor edad, y pues por supuesto el tema de las tecnologías es algo que tienen vejado. No hay como un alejamiento de ese estilo de vida, sino porque en realidad ese es su estilo de vida. Así que eso me da pie para ahora hablar, que nos puedas comentar sobre, en particular, la escuela indígena, la educación indígena, que lo vemos en México, sobre todo en las ciudades, en las urbes, como algo muy alejado, no lo comprendemos. Por supuesto, pues están en los lugares donde hay población indígena, pero no sé, a lo mejor en dado caso que alguna persona quisiera, le quede cerca podría incluso integrar a sus hijos, a hijas a esa escuela. ¿Nos podrías platicar, Yesito? Sí, pues básicamente yo creo que me gustaría enlazar esto como con las ideas como más enraizadas que tenemos como sociedad, ¿no? O sea, las ideas, y hablando de un pensamiento urbano, ¿no? El 70% más o menos de la población a nivel mundial vive en ciudades, ¿no? Pero el 30% vive en contextos rurales. Y en estos contextos es donde mejor saben cuidar sus recursos naturales. Las poblaciones indígenas en el mundo, en los territorios indígenas, es donde hay más agua, y el agua como un recurso tan valioso para nosotros, ni siquiera yo no lo llamaría un recurso, a mí no me gusta la palabra recurso, ¿no? O sea, el agua es un elemento casi sagrado, debería ser sagrado para nosotros, pero en las ciudades nuestra relación con el agua es en el grifo. O sea, ¿en qué momento pasó eso? Cuando es un elemento tan primordial para nuestra vida, y en las comunidades rurales e indígenas hay una relación súper diferente con este tipo de elementos, no llamémoslo recursos. Entonces, me gustaría enmarcar eso, y creo que nuestro pensamiento urbano, 70% vivimos en ciudades, nos ha llevado, regresamos a la sociedad que tenemos, una sociedad que ha invisibilizado a los pueblos indígenas, que ha invisibilizado a las mujeres, que ha generado una desigualdad grosera. No, o sea, no entiendo cómo es para nosotros seguir reproduciendo un modelo de sociedad en donde el 1% de la población acumula el 50% de la riqueza. Y si le sumamos el 9% de la población, acumula el 85% de la riqueza. O sea, el 9% de las personas tienen 85% de la riqueza mundial. Y eso es lo que hemos hecho con Entonces, solo para enmarcar el modelo de vida urbano, ¿no? Y la Secretaría de Educación lo tiene muy claro, por eso se está impulsando una mirada a estas escuelas indígenas, a estas escuelas rurales. En México se hablan
más de 60 lenguas indígenas, ¿no? Muchas de las cuales están vivas. Podemos hablar que el maya y el náhuatl son lenguas que están aumentando su número de hablantes. O sea, eso es un triunfo como nación, eso es un elemento que deberíamos decirle al mundo: acá ya no se están muriendo algunas lenguas indígenas, que era algo casi imposible hace unos años atrás decir que, no sé, que el tojolabal de Chiapas se iba a preservar. Hay hablantes de tojolabal. Entonces, eso es como para enmarcar el modelo urbano. Hablamos de Montessori, hablamos de Waldorf, hablamos de las escuelas Reggio Emilia, etc. Pero quiero contar, básicamente a mí me tocó en 2007, 2008, investigar una escuela que había tenido un nivel de aprendizaje súper alto. Era el mejor nivel de aprendizaje de México. Y esa escuela estaba en una montaña de Chiapas. Eran 2 maestros. Lo que tú dices, era una escuela multigrado, 2 maestros. Uno enseñaba de 1º a 3er grado y el otro de 4º a 6º grado de primaria. Era una locura verlos dar clase, era un espectáculo cómo daban clase, cómo se involucraban con los niños. A mí me tocó, como investigador en educación, ver cómo se enfrentaban a las preguntas. No tenían ningún problema, yo les puse algunas preguntas para que las resolvieran, se sentaban, las respondían, si tenían problemas iban y le preguntaban a su compañero, se sentaban en el piso, su maestro. Era un ambiente muy relajado. Esa escuela estaba en una sierra muy difícil llegar. Yo tuve que, o sea, del pueblo más cercano a la comunidad eran como 6 horas en una troca que subía, pasaba un río. De hecho cuando cruzamos ese lugar, el conductor y el maestro dijeron: hoy podemos pasar, porque cuando había lluvia no se podía pasar, no se podía llegar. En fin, yo me quedé en la casa. La casa es un decir, ¿no? Porque era un cuadro con una cama, con un lugar. Pero era un lugar fantástico, maravilloso. Era en la montaña, las casas estaban dispersas en toda la montaña, entonces los niños... Una de las imágenes que me quedan es que todos los caminos llegaban a la escuela, todos. Entonces era la importancia del lugar. Y los maestros eran increíbles dando clase. Terminaban al mediodía. Uno de los elementos que eran también muy... Por eso es importante el tema de la comunidad. Uno de los elementos relevantes era que los niños terminaban su jornada escolar, comían en su casa y en la tarde regresaban a la escuela a jugar. Y en algunas ocasiones los maestros, si ellos querían, hacían tareas. Si ellos querían, preguntaban, pero en realidad la escuela era un espacio donde los niños iban a jugar. La relación entre los maestros y las niñas y los niños era muy cercana. Las madres y los padres muy involucrados con la educación. Me contaban porque sucede, ¿no? Es cuestión de la sociedad, que a veces en esas escuelas lejanas llegan las maestras, o llegaban el lunes al mediodía, porque venían de su casa, ¿no? Entonces empezaban a dar clases el martes y se regresaban el jueves terminando. Y las mamás y los papás sí me contaron, cuando yo los entrevisté, me dijeron: cuando a nosotros nos mandan una maestra o un maestro así, de una vez lo sacamos y hacemos que nos manden un maestro de verdad, ¿no? Entonces a lo que me refiero es, bueno, creo que, retomando lo que tú dices, estamos nosotros, yo no me excluyo, tenemos una mirada urbana, una mirada hegemónica. Y hay otras miradas educativas, y dentro de la Secretaría de Educación, el 40% de las escuelas primarias son multigrado. 40%. No, o sea, si lo traducimos en población, atienden menos población, pero son multigrado.
Y es un modelo educativo que tiene muchísimos beneficios, como tú decías, el involucramiento de niños, de niñas y niños de diferente edad, que aprendes poder trabajar proyectos, poder que ellos, entre ellas y ellos, se enseñen. Entonces, 40% de escuelas son multigrado, más o menos 30.000, entre 25, 23.000, 26.000 escuelas son indígenas, reconocidas, con una clave de educación bilingüe, en donde asisten 1.2 millones de niños y niñas. No es algo menor, o sea, México estamos hablando de que 25 millones de niñas y niños asisten a educación básica, y de esos 1.2 millones asisten a escuelas reconocidas bilingües. Y también podemos hablar de que ha sido un triunfo de México, que cada vez más maestros de esas escuelas hablan la lengua de la comunidad. Porque sucedía, ¿no? O sea, como la sociedad ha avanzado, ¿quién va a dar clase en tal lugar? Pues la persona que está disponible, y la persona que está disponible no hablaba la lengua de la comunidad. Es completamente válido que al solucionar el problema de la cobertura educativa, pues se encontraban esas cosas. Pero ya México ha avanzado en eso, ya podemos hablar, sin temor a equivocarme, de que el 85% de las escuelas donde se habla una lengua indígena están cubiertas por hablantes de esa lengua. Entonces, ¿eso qué nos permite como sociedad? Que esas niñas y esos niños no pierdan su lengua. El primer modelo educativo en México, ¿qué buscaba? Castellanizar. Yo tenía un compañero en la Secretaría de Educación Pública, un hablante de lengua indígena muy querido, hablaba tutunacú, una persona, no sé, unos cuantos años mayor que yo, y él me contaba que cuando iba a la escuela y hablaba su lengua, no era una situación como decirle que el maestro le decía no la hable, no, era una situación física. Lo castigaban físicamente, claro, por hablar su lengua. Y esa persona hoy en día sigue hablando su lengua, y lo más bonito es que le envía mensajes en lengua indígena a sus hijas y a sus hijos. Aunque nuestra sociedad le generó un castigo físico por hablar su lengua, él fue capaz de transformar eso, y sus hijos hablaban. Entonces creo que, solo para cerrar, tenemos una mirada muy urbana, muy hegemónica, y la transformación de la educación en México está volteando a mirar esas otras realidades que durante mucho tiempo no miramos. Sí, y creo que justo por eso decimos que estamos siempre en resistencia, y lo digo también desde mi situación como hija de personas nahuas, hablantes de náhuatl, y que pasaron precisamente por esos castigos y por un castigo social, y que eso redundó también en que yo no hable esa lengua, o no de manera total. Y eso también de nuevo me lleva a la educación también que recibimos las personas, hijas de personas migrantes de nuestro territorio de México, hijas de migrantes en las ciudades, y que no recibimos la educación que va acorde con nuestra etnia, con nuestra ancestralidad. Es un tema también pendiente, la de las personas que no estamos en territorio, que por justamente todo este castigo económico también, nuestros padres, nuestras mamás tuvieron que migrar a las ciudades. Y ahora esto también me lleva a preguntarles un poco, también señalabas, Yesid, sobre pues la idea de la escuela es mejorar el entorno, y recupero también esta otra cosa que señalaba sobre que la población que vive en los países que están en guerra, y la población que vive, por otro lado, en los países que hacen la guerra. Estados Unidos, principalmente, en un país en la que la educación se ha privatizado, y que
tiene de las mejores universidades, sin duda, pero quienes pueden acceder a ellas es con becas o porque tienen muchísimo dinero, no solamente en ese país, sino en otros países. Muchas personas, profesora, usted pudo estudiar también en Estados Unidos, entiendo, en Cambridge. Veían su Pero perfil. desde México. Desde México, Sí, claro. ok, ajá. Y muchas otras personas, sin, por supuesto, satanizar estas universidades, muchas han podido acceder con becas. La escuela forma de muchas maneras y forma ideologías también. Y mi pregunta, que creo que también se nos va acabando el tiempo de esta conversación, que yo particularmente la estoy disfrutando muchísimo, espero que ustedes también, donde nos estén viendo, me gustaría que nos pudieran también platicar, tocar este tema. El tema, seguramente muchas personas pues tienen una postura política bien definida, o la están definiendo papás, mamás. Mencionabas también el caso de que pues las niñas y los niños también hay que tomársele en cuenta. ¿Cómo pueden también los papás y las mamás tomar una decisión al elegir la escuela con base también en la ideología, a lo mejor, que quieren formarle, o la postura política ante el mundo que quieren formarle a sus hijos o a sus hijas? ¿Quisiera comentar algo, profesora, o tú, Yesid, como ustedes gusten? Me parece que sí, evidentemente las familias y sus entornos de alguna manera sí buscan dar continuidad a esto que han tenido. Sí, lamentablemente hay una deuda con algunas comunidades, o con muchas de ellas, y lo que sí se observa es que en este ambiente tan urbano, como comenta Yesid, las familias buscan y todavía siguen muy inmersas en esta parte de competir. Y por otro lado, también se observa que se empieza a generar esta conciencia a poder mantener una relación más equilibrada con el ambiente natural, ¿no? Que era algo que no se observaba. Estas partes en las familias, sobre todo en los colegios privados, sigue permeando, yo creo que en gran medida, parte de las decisiones. Ok, bueno, pues me gustaría ejemplos sencillos, ¿no? Que todos podamos conocer. Lo que tú dices, las escuelas privadas, no solo de Estados Unidos, sino de otros países, defendían la idea del libre mercado. ¿Libre mercado para quién? México empieza a vender barato, con precariedad de los trabajos, pero el libre mercado para ellos siguen protegiendo a sus productores de muchos bienes y servicios, pero para afuera vendían la idea del libre mercado. Y son las ideas que nos enseñan en esas universidades, ¿no? En las universidades de élite, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos en un mundo en el que estamos en guerra, lo que les dije esta mañana, la presidenta tiene una llamada muy importante con una persona que es resultado de ese tipo de educación, ¿no? Para él su mundo es el mundo correcto. Pero yo creo que nosotros como padres, como madres de niñas y niños que necesitan cambiar el mundo en el que vivimos, debemos abrirles el mundo a otras miradas. Y creo que la Secretaría de Educación Pública está haciendo un esfuerzo muy, muy importante en eso, con sus fundamentos nuevos, o sea, con unas ideas nuevas, desde nuevas epistemologías, desde nuevos fundamentos filosóficos. Estamos hablando de ejes articuladores como la inclusión, como la equidad de género, como la interculturalidad crítica, o sea, ideas que hace unos años como que en educación básica no se tocaban, pero ahora le estamos diciendo a las maestras y a los maestros y a todo el sistema educativo, a todo
los servidores y las servidoras públicas tenemos que pensar diferente, porque si no empezamos desde la educación, no vamos a cambiar el país, no vamos a mirar críticamente estas ideas y no vamos a transformar el mundo. Y creo que es necesario transformarlo para vivir mejor, ¿no? No es posible que nuestra relación, lo que les decía, nuestra relación con el agua sea con el grifo y nuestra relación con los alimentos sea con el súper. O sea, el agua es una cosa sagrada y es sagrada para muchos pueblos en México. Lo es. Y lo mismo los alimentos. A mí también me ha tocado trabajar con pueblos indígenas y para algunos pueblos que yo conozco no hay una palabra, el yo no es una palabra como nosotros la entendemos. Yo soy algo individual, no. El yo para los pueblos yaquis de Sonora es la yoemia, es como el yo en el entorno, con el agua, con las plantas, con los animales. Los animales son sagrados para ellos porque son su alimento. Y cuando cazan hay un ritual. Entonces, ¿en qué momento nuestra sociedad se alejó de esas cosas que en realidad somos eso, ¿no? Somos agua, somos alimento. Entonces creo que esas cosas las queremos retomar desde la Secretaría de Educación, los saberes y esa importancia de la comunidad que aún se vive en México. Entonces, como que mi invitación es esa para cuando vayan a elegir una escuela. ¿Qué queremos? Queremos niñas que terminen la educación y salgan a competir y a llenar sus cuentas de dinero, que en realidad el dinero es una convención social. ¿Queremos eso? ¿O queremos niñas y niños que puedan generar una relación diferente con su entorno? Y lo que señalaba, la escuela pública está transformándose también, está dando todas estas opciones que señalabas, Yesid. Pues les quiero agradecer muchísimo, profesora, gracias a profesora Sagrario, Yesid, muchísimas gracias por todo esto que nos compartieron, por sus reflexiones, su conocimiento, por este tiempo que nos han brindado. Estoy segura que les va a servir a muchas familias y pues nuevamente estos micrófonos quedan abiertos para ustedes. Muchísimas gracias. Y también a la audiencia, gracias por estar nuevamente con nosotras y con nosotros y nos vemos el siguiente jueves en Usted, Yo y Otros como Yo.